Cuando encontraron a Frank Fritz sin vida en el suelo de su cuarto de baño, nadie estaba preparado para lo que se escondía a solo unos pasos: un garaje secreto repleto de tesoros que el mundo nunca había visto. Detrás de esa modesta puerta había una colección millonaria. Más de 75 motocicletas antiguas, entre ellas un prototipo único de Indian Chief de 1947, valorado en $250,000. La furgoneta de gira perdida de Aerosmith, que se creía desaparecida para siempre. Un prototipo de Yoda de Star Wars, que se creía destruido, pero que Frank conserva en secreto. Pero por muy asombrosos que fueran los hallazgos, no fueron la mayor revelación. La verdadera sorpresa estaba escondida en un conjunto de diarios manuscritos desgastados, entradas que desvelaban la oscura verdad que se ocultaba tras los últimos días de Frank Fritz. ¿Por qué fue realmente despedido de American Pickers? Que estaba dando vueltas a su fortuna de $6 millones. Y la amarga traición que le dejó aislado, con el corazón roto y decidido a proteger lo que era suyo. Frank Fritz nació en 1963 en Davenport, Iowa, e incluso de niño destacaba. Mientras otros chicos andaban en bicicleta o buscaban cromos de béisbol, Frank acumulaba piedras, celos, monedas e incluso latas viejas de cerveza. Frank consideraba artefactos cosas olvidadas que la mayoría de la gente tiraba a la basura. En un momento dado, llegó a admitir que coleccionaba grapas arrancadas de los periódicos del colegio. Así de profunda era su obsesión. También las cuchillas de afeitar, un signo inquietante pero revelador de que su ojo para lo insólito iba en direcciones extrañas y afiladas. Sus padres, Bill y Susan, pensaron que era una fase inofensiva, pero no era una fase, era una vocación. Desde Sudlow Intermediate hasta Bettendorf High School, Frank no solo crecía, sino que iba adquiriendo los instintos de un recolector de talla mundial, objeto por objeto. Allí conoció a Mike Wolf. Estaban en octavo curso cuando congeniaron por primera vez y no tardaron en salir los fines de semana a buscar tesoros en ventas de garaje y mercadillos. Los dos chicos se sentían atraídos por el mismo tipo de cosas: objetos extraños, polvorientos y olvidados que tenían historias que contar. Aunque algunos profesores pensaban que Frank podría llegar lejos con una educación tradicional, él eligió otro camino. No veía la universidad como el lugar donde aprendería lo más importante. Creía que el verdadero conocimiento venía de la experiencia, de tocar cosas viejas, aprender su historia y averiguar qué las hacía valiosas. Después del instituto, Frank empezó a trabajar como inspector de incendios en grandes zonas de Iowa. Trabajó en ese sector durante casi 25 años, pero el coleccionismo nunca le abandonó. En todo caso, creció. De adolescente, ya había empezado a comprar motos. Tenía solo 16 años cuando compró una Harley Davidson de 1964 por más de $4,000, una cantidad enorme en aquella época. Sus padres se escandalizaron, pero Frank no la veía como una simple bicicleta. Era un pedazo de historia. Trabajó duro en lugares como Quad City Automatic Sprinkler y Coast to Coast Hardware para pagar su nueva pasión, y con el tiempo llegó a tener más de 100 motos antiguas. Incluso construyó un granero para guardarlas todas. Todos los años acudía a la concentración de motos de Sturgis, en Dakota del Sur, y se convirtió en una cara conocida del mundo motero mucho antes de aparecer en televisión. Lo que diferenciaba a Frank no era solo lo que coleccionaba, sino cómo lo coleccionaba. Tenía lo que él llamaba ojo de recolector. Podía entrar en un viejo granero o desván y ver lo que otros no veían. Pasó años explorando edificios polvorientos, tomando notas sobre dónde encontrar cosas interesantes y preguntándose por la vida de sus antiguos propietarios. No solo coleccionaba objetos, sino también sus historias, y este enfoque le hizo pasar de ser un coleccionista ocasional a alguien que trataba cada hallazgo como un trozo de historia que rescataba de la basura. Incluso en su trabajo como inspector de incendios, la pasión de Frank por el coleccionismo seguía creciendo. Mientras inspeccionaba edificios antiguos,
A menudo se topaba con objetos que habían sido abandonados. Cascos de bomberos, alarmas, equipos antiguos. No se trataba solo de herramientas olvidadas, eran piezas del pasado, y Frank sabía cómo detectarlas. Sus inspecciones se convirtieron en algo más. Eran búsquedas del tesoro ocultas tras informes de seguridad y códigos de incendios. Y con el tiempo, esta inusual combinación de trabajos, inspector de día, recolector de corazón, dio forma al experto en que se convertiría. Su trabajo como inspector agudizó su atención al detalle. Aprendió a leer un edificio, a ver lo que otros no veían. Esa misma habilidad le ayudó más tarde cuando entraba en tiendas de antigüedades o almacenes en busca de joyas ocultas. No se limitaba a adivinar, tenía un sistema. Años de escudriñar paredes y buscar peligros le habían enseñado a ver lo que otros no veían. Esa ventaja le serviría más tarde en American Pickers, cuando rebuscaba entre montañas de chatarra en busca de algo realmente valioso. Hubo un pequeño momento que lo cambió todo. Frank compró un objeto viejo por solo $15, algo sencillo, y más tarde lo vendió por $475. Esa venta se le quedó grabada. No fue solo el beneficio, aunque fue impresionante. Fue darse cuenta de que sus conocimientos tenían valor. Había pasado años estudiando estos objetos, y ahora estaba dando sus frutos. Aquel negocio le demostró que su pasión podía convertirse en un auténtico negocio. A partir de entonces, empezó a ver el coleccionismo de otra manera, no solo como un hobby, sino como una forma de construir algo más grande. En 2002, Frank decidió dar el salto. Se jubiló de la inspección de incendios y abrió una tienda llamada Frank's Finds en Savannah, Illinois. Era más que una tienda. Parecía un pequeño museo lleno de equipos de extinción de incendios, herramientas antiguas y objetos que la mayoría de la gente había olvidado que existían. El edificio en sí tenía historia. Era un antiguo teatro de ópera con un bar anexo, y entrar en él era como entrar en otra época. Algunos visitantes decían que olía a humedad y parecía oscuro, pero para Frank eso formaba parte de su encanto. Este era su mundo, crudo, real y lleno de carácter. Con los años, la tienda se convirtió en un imán para coleccionistas y viajeros curiosos. La gente venía solo para ver los extraños y maravillosos objetos expuestos. No a todo el mundo le gustaba el montaje. A algunos les resultaba difícil navegar por ella, pero los que entendían de qué iba Frank le veían el valor. La tienda y todo lo que había en ella se convirtieron en la base de su siguiente capítulo. Cuando la televisión le llamó, Frank estaba preparado. No necesitaba actuar. Solo tenía que ser él mismo, el tipo que veía tesoros donde otros veían basura y que nunca dejó de creer que cada objeto tenía una historia digna de ser contada. Antes de que American Pickers se convirtiera en un éxito televisivo, Mike Wolf ya perseguía viejos tesoros cámara en mano. Fue alrededor de 2002 cuando empezó a filmar sus aventuras. Al mismo tiempo, su viejo amigo Frank Fritz acababa de dejar su trabajo estable como inspector de incendios y había abierto su propia tienda de antigüedades en Savannah, Illinois. Frank era feliz regentando su tienda, repleta de motos antiguas, latas de aceite y juguetes viejos. No estaba buscando salir a la carretera, pero Mike tenía una visión. Él creía que sus viajes de recolección podría ser algo más grande, y pasó meses tratando de convencer a Frank a unirse a él. Frank no estaba seguro. Le gustaba la tienda. Era estable. Era suya. Pero un día, algo cambió. Frank compró una pequeña insignia a un grupo fraternal por $115. No parecía gran cosa. Más tarde, lo vendió por $1,450. Ese momento le dio un subidón. Una especie de subidón del jugador, como él lo llamaba. Esa sensación, sumada al constante empuje de Mike, acabó por convencer a Frank de que debía intentarlo. Cerró sus puertas, cogió su equipo y se unió a Mike en la carretera. Aquellos primeros viajes, filmados sobre la marcha, acabarían convirtiéndose en la materia prima que llamó la atención de los productores de televisión. Cuando American Pickers se estrenó en enero de 2010, todo cambió. Frank pasó de ser el tranquilo dueño de una tienda a alguien a quien millones de personas veían cada semana.
El primer episodio atrajo a más de 3 millones de espectadores, uno de los mayores debuts de la historia de History Channel. Frank, con su barba, su corpulencia y su forma de hablar tranquila, contrastaba perfectamente con la personalidad enérgica de Mike. La gente le adoraba por ello. En poco tiempo, los fans hacían cola para verlos en persona. Aquel octubre visitaron el Museo del Surf de California, y fuera se congregó una enorme multitud. Frank parecía confuso y preguntó, ¿qué hace toda esta gente aquí? Pero luego se quedó y firmó autógrafos hasta que no hubo más que firmar. Solo 8 meses después del comienzo del programa, uno de sus episodios alcanzó los 5,3 millones de espectadores. Frank se había convertido en una estrella. Sus primeros viajes eran aventuras desenfrenadas. Viajaban en una furgoneta Mercedes blanca, que luego cambiaron por una Ford Transit, sin un plan fijo. En septiembre de 2011, rodaron por el sur de Maine y tropezaron con Champion Auto en Arendelle. El propietario, Mario Bonet, se quedó de piedra. Veía el programa todas las semanas y ahora las estrellas estaban en su patio. Frank compró latas de aceite, carteles y recuerdos de gasolineras, mientras que Mike se centró en la ropa de moto. Pasaron 5 días explorando la zona, sin ningún guión, siguiendo pistas y conociendo gente. Esa era la magia. 2 amigos en una furgoneta persiguiendo el pasado. Una de las razones por las que el programa funcionaba tan bien era porque Frank y Mike eran opuestos en el mejor de los sentidos. Mike era alto y delgado, lleno de energía y entusiasmo. Frank era más bajo y tranquilo, más metódico. Mike buscaba motos antiguas y Volkswagens. Frank buscaba juguetes, latas de aceite y objetos de colección de motocicletas. Cuando buscaron en la casa de Mario en Maine, era obvio. Mike cogió las cosas de la moto. Frank cogió los carteles de la gasolinera. Encajaron como piezas de puzzle. Mike llamó una vez a Frank soñador, sensible, divertido y reflexivo. Los fans también lo vieron, y les encantó esa extraña química de pareja. Algunos se veían reflejados en el estilo cuidadoso de Frank. Otros se identificaban más con el ritmo rápido de Mike. Esa mezcla hizo que el programa fuera cercano. La afición de Frank por las motos empezó mucho antes del espectáculo. De adolescente, compró una Harley Davidson de 1964 que probablemente puso nerviosos a sus padres. Fue la primera de muchas. Con los años, reunió una colección de unas 35 motos antiguas almacenadas en un granero que parecía más bien un museo. Tenía motos Indian poco comunes, incluido un modelo de 4 cilindros de 1938 que encontró en un granero de Filadelfia. También había motos británicas. Vincent, PSA, Triumph. Una de sus piezas más preciadas era la Von Dutch XAVW, una Harley de 1942 con motor Volkswagen y pintada por el propio Von Dutch. Frank la había visto en una revista décadas atrás y se quedó atónito al encontrarla en una venta de garaje. Esa moto, como tantas otras de su colección, contaba una historia, y eso era lo que le importaba a Frank. En 2013, decidió compartir lo que sabía. Escribió un libro titulado How to Pick Vintage Motorcycles. No era solo para expertos. Lo escribió para cualquiera que amara las motos o quisiera empezar a coleccionarlas. El libro estaba lleno de consejos, historias y fotos de sus propios hallazgos. Explica cómo encontrar una buena oferta, cómo negociar y qué buscar en una joya escondida. Su estilo era sencillo, divertido y claro, como en la televisión. Para Frank, el libro era una forma de transmitir todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Quería que la gente entendiera la historia de las máquinas y sintiera la misma emoción que él sintió al devolver una a la vida. La vida pasada de Frank como inspector de bomberos dio forma a otra de sus pasiones: los objetos de interés de los parques de bomberos. Tras inspeccionar edificios durante 25 años, tuvo acceso a lugares que la mayoría de los coleccionistas nunca ven: parques de bomberos abandonados, estaciones viejas, equipos anticuados. Todo estaba ahí para quien supiera dónde buscar. Empezó a coleccionarlo todo: extintores de latón,
cascos de cuero, viejos sistemas de alarma. Incluso en las elecciones americanas, podías ver cómo se le iluminaba la cara cuando tropezaban con algo relacionado con el fuego. No era solo una categoría para él, era algo personal. Lo que diferenciaba a Frank era su forma de ver el coleccionismo. No veía solo objetos, veía historias. Cada pieza guardaba un recuerdo de una época, un lugar o una persona. A menudo pasaba más tiempo hablando con el vendedor sobre la historia del objeto que regateando el precio. Le interesaban especialmente las cosas que mostraban cómo vivían los americanos. Herramientas antiguas, productos olvidados, juguetes extraños. Trataba los recuerdos de guerra con profundo respeto y a veces donaba objetos a museos si estaban relacionados con soldados caídos. Así era Frank. Creía que estas historias debían conservarse, no guardarse bajo llave. Frank Fritz pasó la mayor parte de su vida luchando contra algo que la mayoría de la gente nunca vio. Durante más de 36 años, vivió con la enfermedad de Crohn, una dolencia dolorosa y agotadora que le dificultaba la vida cotidiana, especialmente durante el rodaje de American Pickers. Su amigo íntimo dijo una vez que Frank la padecía desde que tenía 25 o 30 años. Lo ocultó muy bien, soportando el dolor mientras millones de personas le veían por televisión, sin saber nunca por lo que estaba pasando. Las cosas mejoraron cuando dejó de beber y se centró en mantenerse sobrio, pero años de estrés y enfermedad ya le habían pasado factura. Su salud siguió empeorando y, al final, fue demasiado para su cuerpo. Cuando murió a los 60 años, mucha gente no se dio cuenta de lo mucho que había estado sufriendo entre bastidores. Las cosas empezaron a salpicar a la opinión pública en 2017. Frank había estado conduciendo por el lado equivocado de la carretera cuando la policía lo detuvo. Les dijo que había estado bebiendo y que había tomado Xanax, que, según dijo, le habían recetado para la ansiedad. No superó el control de alcoholemia y fue acusado de conducir en estado de embriaguez. Más tarde, explicó que la ansiedad le venía de que siempre le observaban, siempre le juzgaban. Dijo que la gente seguía cada uno de sus movimientos y que la presión pudo con él. Evitó ir a la cárcel aceptando un acuerdo con la fiscalía, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Ese momento descorrió el telón y mostró cómo la fama no solo le estaba desgastando, sino que le estaba cambiando. Su amistad con el coprotagonista Mike Wolf también empezó a resquebrajarse. En 2021, Frank dijo que no habían hablado en 2 años. Lo que realmente le dolía no era la falta de trabajo, era el silencio. Le habían operado de la espalda y Mike nunca llamaba. Frank sentía que el programa siempre había sido desigual, como si Mike fuera la estrella y él solo estuviera de paso. Incluso bromeó que era como estar en una banda con Steven Tyler. Nunca serás el líder. Cuando Mike publicó un mensaje en línea sobre la falta de Frank, Frank no se lo creyó. Lo llamó falso y dijo que alguien más probablemente lo escribió. No creía que Mike hubiera dicho nunca nada amable sobre él en la vida real. Aún así, tras años de tensión, finalmente volvieron a verse en mayo de 2023. Durante el fin de semana del Memorial Day, un amigo en común ayudó a que eso sucediera, pero el dolor no se detuvo allí. Durante la pandemia, Frank se lesionó la espalda moviendo algo en casa. Necesitó cirugía, pero el momento no pudo ser peor. Encierros, aislamiento y una ruptura golpearon a la vez. Fue entonces cuando se enganchó a los opiáceos. Empezó como tratamiento del dolor, pero pronto se descontroló. Mike Wolf dijo que era como ver una tormenta destruir a alguien. Intentaron ayudarle, organizaron una intervención, le rogaron que se desintoxicara. Frank insistió en que estaba bien, pero no lo estaba. Cuando el programa lo quiso de vuelta, le pidieron una prueba de drogas limpia. No pudo pasarlo. Ese fue el golpe final a su tiempo en American Pickers. El último episodio de Frank se emitió en marzo de 2020. Al principio, parecía que solo necesitaba tiempo libre para curarse. Incluso dijo más tarde que nunca se fue. Solo tuvo una cirugía de espalda y luego COVID golpeó. Pero en julio de 2021, Mike confirmó que no volvería. Publicó un mensaje diciendo que deseaba lo mejor a Frank, pero eso fue todo.
Detrás de las escenas, las cosas eran diferentes. Frank había sido operado de gravedad, 185 puntos de sutura y 2 barras en la columna. Dijo que estaba listo para volver, totalmente recuperado y con ganas de trabajar de nuevo. Pero la cadena tenía otros planes. No le trajeron de vuelta y, según sus allegados, esa decisión le destrozó. Se sintió olvidado, apartado. A partir de ese momento, su salud no hizo más que empeorar. La vida de Frank Fritz cambió el 14 de julio de 2022. Esa mañana, un amigo entró en la granja de Frank en Iowa y lo encontró tendido en el suelo. No se movía, no podía hablar. El amigo llamó al 911 de inmediato. «Podría tener convulsiones», dijo el amigo. «No puede hablarme». Frank, que entonces tenía 59 años, había sufrido un grave derrame cerebral. Los médicos le llevaron rápidamente al hospital, pero los daños cerebrales ya eran graves. Perdió gran parte de su capacidad para moverse y pensar con claridad. Tras un mes en el hospital, lo trasladaron a una residencia. Aquello fue solo el principio de lo que se convirtió en una larga y dolorosa lucha por la supervivencia. Incluso cuando por fin volvió a casa, Frank seguía necesitando cuidados constantes. Su salud seguía empeorando. Hubo muchas llamadas de urgencia, incluida una en la que enfermó de neumonía y tuvo que volver al hospital. Con el paso de las semanas, se hizo evidente que Frank ya no podía tomar decisiones sobre su vida o su dinero. En agosto de 2022, el tribunal intervino. Nombraron a su amigo Chris Davis para que tomara decisiones personales por él. Se encargó a un banco la gestión de su patrimonio, valorado en unos $6 millones. Los documentos judiciales dejaron muy clara la situación. Frank no podía cuidar de sí mismo, no podía asegurarse de tener comida, cobijo o incluso atención médica básica. Sin ayuda, corría el riesgo de sufrir lesiones graves o de morir. Pero incluso con ayuda, no fue fácil. Tanto el tutor como el banco sufrieron la presión de los tribunales. Los jueces revisaron sus acciones cada año para asegurarse de que Frank estaba siendo realmente atendido. Y luego estaba el coste. Frank había ganado millones durante su estancia en American Pickers, pero sus ahorros empezaron a esfumarse rápidamente. Estaba gastando alrededor de $30,000 al mes en atención médica. Eso sumaba más de $350,000 al año. Sus únicos ingresos en ese momento eran unos $60,000 anuales procedentes de inversiones. No era suficiente. Frank necesitaba cuidados las 24 horas del día, equipos especiales, fisioterapia y tratamiento para otras enfermedades graves, como la de Crohn y la EPOC. Su amigo íntimo, Jerry Jandreau, dijo que incluso se habló de subastar las antigüedades de Frank tras su muerte. «Creo que le iría muy bien en una subasta», dijo Jerry. Sus fans lo apoyarían. Con el paso del tiempo, el estado de Frank empeoró. Jerry dijo que visitarlo era desgarrador. Un lado del cuerpo de Frank no funcionaba en absoluto. Intentaba levantar el brazo y se le caía. Recordaba Jerry. Aún más doloroso era el hecho de que Frank sabía exactamente lo que le estaba pasando. Era consciente de lo mucho que había caído. No podía hablar como antes. No podía moverse. Y no podía cambiar nada de eso. Jerry creía que Frank había perdido las ganas de luchar. Cuando la gente se cansa, decía, suele perder las ganas de vivir. Realmente creo que podría haber vivido más si no se hubiera rendido. Entonces llegó la última llamada. El 30 de septiembre de 2024, Mike Wolf, compañero de Frank en American Pickers, recibió la noticia de que Frank se desvanecía rápidamente. Mike corrió a su lado. Se quedó una hora, cogiendo a Frank de la mano, frotándole el pecho, susurrándole. «Le dije que no estaba enfadado con él», dijo Mike. «Le dije que le quería». Justo antes de que Frank diera su último suspiro, Mike le dio un último mensaje. «Ve a buscar a tu madre. Ve a buscarla». A las 8:05 p.m. Frank falleció. Mike estaba allí. También la madre de Frank y su mejor amiga, Annette Oberland. Annette dijo más tarde que Mike nunca había dejado de estar ahí para Frank. Estuvo con él al final. Dijo, «Así lo quisieron los dos.
Cuando Frank Fritz falleció en septiembre de 2024, nadie esperaba lo que se encontraría tras las puertas de su viejo garaje. Ocultas al público durante años, había algo increíble: más de 75 motocicletas antiguas, cada una con una historia, cada una un pedazo de historia. Algunas parecían recién salidas de fábrica, otras estaban polvorientas, oxidadas y claramente esperando una segunda oportunidad. La moto más antigua se remontaba a 1912. Algunos eran incluso prototipos raros que los expertos creían desaparecidos para siempre. La mayoría de la gente no tenía ni idea de que Frank había estado coleccionando todo esto en silencio. Solo unos pocos amigos íntimos sabían todo lo que había escondido. Pero en cuanto se conoció la noticia, coleccionistas y museos de todo el mundo se encendieron. Muchos dijeron que podría ser uno de los hallazgos de motocicletas más importantes en décadas. A medida que la gente se acercaba, los detalles eran aún más asombrosos. Una moto, una AC4 de 1922, había sido comprada por solo $45,000 durante un memorable episodio de American Pickers. Otra destacada era una Indian 4 de 1939, apodada Aristocrat, valorada en más de $115,000. Había Indian Scouts de antes de la guerra, incluido un modelo de 1928 con su pintura original aún intacta. Frank también tenía 3 Harley-Davidson Panhead de los años 50, cada una en diferentes fases de reparación. Pero la mayor sorpresa: un prototipo único de Indian Chief de 1947. Su diseño no coincidía con el de ningún otro modelo conocido y, según los expertos, su valor podría superar el $250,000. Pero las motos no eran lo único que hacía tan especial esta colección. Junto a ellas había diarios manuscritos, docenas de ellos, cuidadosamente guardados durante más de 30 años. Frank lo había anotado todo. ¿De dónde procedía cada moto? ¿Quién la había tenido antes? ¿Qué piezas había tenido que buscar? Incluso escribió sobre las dificultades para devolver la vida a ciertas motos, el tiempo que pasaba en el taller y la alegría que sentía cuando por fin algo volvía a funcionar. A veces añadía pequeñas notas personales sobre cómo le hacía sentir una determinada atracción o qué le recordaba. Estos diarios convertían la colección en algo más que máquinas. Contaban una historia. Y para los coleccionistas, eso lo hacía todo aún más valioso. Cuando se hizo el inventario completo, los expertos estimaron que la colección podría valer más de $2 millones. Algunos creían que incluso podría superar los $3 millones una vez que comenzaran las subastas, especialmente con el nombre de Frank unido a todo. Las casas de subastas se apresuraron a hacerse con los derechos de venta. La gente sabía que no se trataba solo de comprar motos antiguas. Se trataba de poseer un pedazo de la historia americana, conservado con amor por un hombre que realmente entendía su valor. Pero el amor de Frank por la historia no se limitaba a las motos. Escondida en la finca había una vieja furgoneta destartalada que, a primera vista, no parecía gran cosa. Pero no era una furgoneta cualquiera. Era el mismo que Aerosmith utilizó durante sus primeros días, conduciendo de concierto en concierto cuando aún eran desconocidos. Frank y Mike Wolf la habían encontrado en los bosques de Massachusetts en 2018. Pagaron $25,000 por ella y la restauraron. Cuando la banda lo volvió a ver en 2019, se quedaron de piedra. Joe Perry dijo que fue increíble. Ray Taverneau, uno de los miembros originales, se emocionó al recordar aquellos días en los que todos se repartían unos cuantos dólares después de la gasolina y los peajes. Esa furgoneta no solo había transportado su equipo, sino también sus sueños. Luego estaban los objetos más extraños. En una ocasión, Frank compró una enorme cabeza de elefante a un coleccionista de taxidermia por $9,500, que más tarde fue a parar a manos de Jack White, de los White Stripes, quien cambió antigüedades y dinero en efectivo por poseerla, en parte debido a su famoso álbum Elephant. Esa compra suscitó polémica entre los grupos defensores de los derechos de los animales
pero demostró la voluntad de Frank de coleccionar cosas que otros no se atreverían a tocar. También poseía un carro de gelatina original de principios del siglo XX, utilizado en su día para anunciar el postre en pequeñas ciudades. También acabó en un museo. Tanto si se trataba de música, comida o curiosidades americanas, Frank tenía buen ojo para lo que importaba. Incluso se aventuró a coleccionar objetos de ciencia ficción. Durante un episodio de American Pickers, él y Mike encontraron 4 prototipos de Yoda de Star Wars. A primera vista, parecían fan art, pero un antiguo artista de Lucasfilm confirmó que eran reales, basados en los primeros diseños de 1978 y moldeados a partir de moldes inspirados en Albert Einstein. Frank pagó un buen precio por ellos, y cada uno acabó valiendo más de $6,000. Era la prueba de que su afición por el coleccionismo no se limitaba a las motos y los carteles. Sabía que la cultura pop tenía su propio tipo de poder, pero justo cuando la gente celebraba el legado de Frank, estalló una tormenta legal. En febrero de 2025, su padre, William Bell Fritz, presentó una demanda. Dijo que el testamento presentado en 2023 era falso. Según Bill, Frank nunca lo firmó. El documento dejaba casi todos los $6 millones del patrimonio de Frank a amigos y cuidadores. Bill no estaba incluido. Afirmaba que era la única familia real de Frank, su único superviviente, y que se lo merecía todo. El tribunal exigió un juicio conjurado para resolverlo todo. El caso se complicó rápidamente. Frank había sufrido un grave derrame cerebral en 2022 y poco después fue puesto bajo tutela. Un juez dictaminó entonces que Frank no era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Ese fallo se convirtió en la pieza central del argumento de Bill. Si Frank no podía cuidar de sí mismo, ¿cómo iba a firmar legalmente un testamento? Además, Bill dijo que le habían mantenido alejado de su hijo durante esos últimos años. Afirmó que una vez habían estado cerca, pescando juntos en St. Thomas, y que fue injustamente apartado. Ahora depende de los tribunales para decidir lo que es real y lo que no lo es. A medida que se aportan pruebas, todo el mundo espera ver cómo acabará este capítulo de la historia de Frank Fritz. Pero una cosa ya está clara. Frank dejó atrás mucho más que antigüedades y motocicletas. Dejó tras de sí un legado basado en la pasión, la memoria y un profundo amor por el pasado. Ya fuera en un motor oxidado o en una vieja furgoneta, veía historias que merecía la pena salvar. Y ahora, por fin, el mundo también las ve.